Un feliz y hermoso sábado. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sabemos que hoy es sábado y se estarán preparando ya para asistir a sus iglesias. Pero en este momento lo que vamos a hacer en este minutitos es nomás entrar a lo que es la introducción de la lección para que ya la tenga lista y preparada ya para el día de mañana. Así es de que hoy esta lección ya es la número 9. Ya estamos saliendo de este segundo trimestre, el tiempo está corriendo y por eso es de que hoy el título nos trae en ver en toda esta semana el fundamento del gobierno de Dios. Y esto es lo que vamos a ver durante toda esta semana, esa base de este gobierno del Señor. Y Dios nos permita en realidad ampliar y hablar un poquito más acerca de estos fundamentos. Y hoy, pues, para iniciar ya esta semana en la introducción de esta hermosa lección número 9, nuevamente en esta semana me está acompañando mi colega y amigo el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Yo creo que bastante interesante hoy, pastor, la lección de esta semana, el fundamento del gobierno de Dios. Interesante lo que vamos a estudiar hoy, pero gracias, pastor, por la invitación. Una semana más y un privilegio poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Amén, amén. Dios es bueno, pastor. ¿Pero amén. ¿Qué le parece? ¿Oramos, pastor? Claro que vamos sí. A orar. Vamos entonces a invitarle a todos ustedes que nos acompañen. Bendito Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder venir, Señor, a dar el estudio, Señor, hoy, Señor, en esta semana más, bendito Dios. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que Él sea el Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Pedimos que nos des gracia, danos sabiduría y llénanos con tu Santo Espíritu, Padre, que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Señor, pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Pedimos que quites todo obstáculo que haya en nuestra mente, Señor, y que nos impida a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, interesante el tema que tenemos, fundamentos del gobierno de Dios. ¿Qué bases el Señor ha puesto para que entendamos y comprendamos ese gobierno que el Señor tiene y quiere tener después aún de la restauración de la humanidad de esta tierra? Por eso hoy nos dan 4 libros a estudiar y meditar. Dentro de estos 4 hay 4 capítulos interesantes que nos van a llevar a comprender estos fundamentos. Por decir, el primero que tenemos pues es esa base que hoy en día este ministerio tiene y en la cual se ha fundado y se ha dado. Ese libro de Apocalipsis, el capítulo 14. El capítulo 14 que nos habla en los versículos 6 al 12, donde en este capítulo Dios da un ultimátum a todos los habitantes de la tierra. Y recordemos, no está aquí, pero en el capítulo 13 hay otro ultimátum. Pero este ultimátum en el capítulo 13 es para el pueblo de Dios, mientras Dios en el capítulo 14 lo da para todos en general. Y es interesante ver que estos ultimátum en realidad van a traer consecuencias, pero que el hombre es el que va a tener que decidir. Y bueno, así también el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y versículo 13, nos habla y nos hablará acerca de lo que es en realidad el fin de la vida. ¿Qué es en realidad el todo lo que Dios ha de juzgar y Dios ha de ver en el ser humano? Es sumamente interesante ver
esos fundamentos que Dios tiene. Asimismo, también en el libro de Proverbios, el capítulo 28, donde nos habla acerca de aquellos que en realidad oran, ruegan, piden, lloran, pero que no quieren poner oído o realizar o cumplir con la ley de Dios. Y Dios en realidad nos dice Salomón que los tiene por abominable, o sea, Dios no escuchará sus pedidos y sus oraciones. ¿Por qué? Porque lo dice así en el versículo 9 de este capítulo 28:9. Y recuerden que siempre es interesante leer todo el capítulo para que ustedes, nuevamente les recuerdo, vean el texto y el contexto. Y si se da un versículo es porque esa va a ser la base en la cual el estudio se va a tomar. Y por último, pues tenemos este capítulo del libro de Daniel. Daniel capítulo 7 y versículo 25, que es la trayectoria que hemos venido hablando o estudiando. Cómo es de que en este capítulo 7, versículo 25, Dios envía a un ángel que le da a Daniel la interpretación de ese sueño que Dios le dio. Entonces, este estudio va a ser sumamente interesante a base del versículo que tenemos para memorizar en esta semana y que está ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Es el versículo central de esta semana. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, y ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y dice así Juan: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una ira, hay una cólera, hay un enojo, pero la pregunta es, ¿contra quién se enojó este dragón, esta serpiente, el enemigo de Dios? Esto va a ser lo interesante en la cual vamos a ir estudiando el por qué hay esta ira y cómo es de que vamos, si somos fieles a Dios, vamos a acarrear esa ira por estos enemigos del Señor. Pero siempre mejor hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Y bueno, con esto le voy a dar los micrófonos a mi colega y amigo el pastor Raúl para que él nos lleve a lo que es ya la introducción. Pastor. Interesante, pastor, ¿verdad? El texto que usted leyó. Interesante lo que dice de entrada la lección. Dice que mediante el estudio intensivo de la Biblia, los adventistas llegaron a comprender el significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial. Al analizar la esencia de la ley de Dios, descubrieron también el significado del sábado, el cuarto mandamiento. De hecho, este mandamiento, más que ninguno otro, identifica claramente a Dios como nuestro Creador. Amén. Dice, y el fundamento de toda verdad de adoración, un tema que será especialmente revelado en los últimos días de la historia de la tierra. Pero también la lección, dice pastor, bastante interesante, y la palabra de Dios también lo dice. Y sabemos que desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración hacia Dios. Ese ha sido el principio de Satanás, y ese ha sido su objetivo, que no se le dé la honra, la gloria, la adoración a Dios. Y va a intentar por todos los medios de que la verdadera adoración se desvíe hacia otro lado y no dársela al Creador. Pero también mire lo que dice la lección, pastor. Dice que Satanás, que desde un principio Satanás también hizo cavar la ley divina. Sabe que al ofender en un solo punto significa ser culpables de todo.
Por eso incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Satanás odia el sábado porque nos recuerda quién es nuestro Creador y cómo debemos adorarlo. Pero en este día también está escrito en la ley de Dios, como la ley es lo que define el pecado. En la medida que la gente busque ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. A través de la lección de hoy, estaremos viendo lo interesante también del santuario. En el santuario se encuentra todo lo que debemos saber. Pero es muy interesante, pastor, que el versículo que usted leyó, interesante que Satanás siempre, su objetivo es desviar la atención del ser humano hacia el Creador. Así es. Y a veces pensamos que Satanás ha cambiado, ¿no? O sea, que Satanás está usando los mismos argumentos y seguirá usando los mismos argumentos contra la ley de Dios. Porque sabe que es el día que Dios apartó para que le demos honra y gloria. Sí, interesante, pastor, lo del sábado, hablando de la lección que vamos a tener hoy durante esta semana. Todo se enfoca casi para el sábado, donde se encuentra la ley que le dio el Señor a Moisés, la vara de Aarón, todo esto a través del santuario. Así es, pastor Raúl. Interesante, como usted dijo hace un momento, ¿verdad? El enemigo sabe que fallando en un punto de la ley de Dios, somos culpables. Sí. Y yo creo que hoy en día podemos decir, bueno, en realidad, dentro de los 10 mandamientos, solamente el cristianismo está cumpliendo 9. Y son muy pocos los que están buscando cumplir los 10. Y esto es lo que está llevando al mundo cristiano a desviarse del Señor. El enemigo siempre, como ya dijo el pastor, busca que adores cualquier cosa. Adora lo que tú quieras, menos al que merece adoración y gloria. Y ese es el mismo Cristo y el Padre y aún el Espíritu Santo. Entonces, es así como ha engañado y ha ido engañando a la humanidad, de que Dios en realidad simplemente se esforzó en hacer al hombre y a la mujer y los vino y los entregó a su desdicha, a lo que, a ver qué quieres hacer y arréglatelas como tú puedas. Pero eso no es verdad. Cristo vino a arreglar los asuntos que el hombre no puede. Y es precisamente así como hoy en día estamos dependiendo no de nosotros mismos, sino de aquel que dejó todo para venir a darnos vida a nosotros. Pastor, no sé si quiere hacer otro comentario. Fíjese, pastor, que siguiendo lo que usted estaba hablando, cuántas de las denominaciones o iglesias, como quiera uno llamarle, han dicho que el sábado era para el Viejo Testamento, para el Antiguo Israel, que el sábado caducó, que Cristo Jesús al morir, lo clavó en la cruz de Calvario. Lo que mucha gente no sabe, pastor, es que lo que Cristo Jesús vino a clavar en la cruz de Calvario fue la ley, solamente la ley ceremonial. La ley moral de Dios sigue vigente y seguirá vigente por toda la eternidad. Pero ¿quién se encargaba de que la gente crea todo esto? Satanás. Claro. Y hoy miles y miles y miles de millones de personas o de gente están siguiendo un día contrario al sábado, un día contrario a lo que dice la Biblia, porque eso se les ha enseñado. Así es, pastor. Por eso creo que sería interesante ver cómo nos habla la sierva del Señor Wow, muy interesante. acerca de esta redención.
Y nos dice ahí, miren, Conflicto de los Siglos, página 493. No fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y a morir. O sea, no tenía un propósito simplemente la venida de nuestro Señor a esta tierra, porque ella misma dice, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Amén. Y esto es lo que hoy el enemigo, a través de tantas creencias, tantas doctrinas, ha hecho y quiere hacer entender a la gente que no veamos la ley, que no se fijen en eso. Dios es amor y Dios ya lo cumplió todo, ya lo crucificó a través de su Hijo, ya la clavó en la cruz. Y bueno, la verdad es de que ella dice, no fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos, respetar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si la exigencia de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. Y es que esta fue la verdad. Nuestros primeros padres desobedecieron, y no desobedecieron en sí directamente a Dios, sino desobedecieron una ley que ya estaba, una ley que se había puesto. Ellos infringieron a esa ley que Dios había dado, y no nomás para nosotros, aún para los ángeles del cielo. Pero hoy el hombre se le hace fácil decir Cristo murió, Cristo clavó la cruz, en la cruz clavó la ley de Dios. Mentira. Esa es una gran mentira que hoy el enemigo está haciendo e introduciendo en las mentes de los seres humanos para que no vean la ley. Y lo único que hace es decir, ¿tú la cumples? Y empieza a hacer acusaciones. ¿Quién? Nadie puede cumplir la ley. Pero sabemos que en la gracia de Jesús lo podemos hacer. Amén. Porque es Cristo quien nos da la fuerza de voluntad para cumplir con los propósitos divinos. Por eso, mi hermano, no esperes a venir a decir yo voy a poder, no. Si no es a través de Cristo, no vas a poder. Porque lo primero que tenemos que hacer es realmente entregarnos al Señor, amar a Cristo, porque ese amor va a llevarnos a que se interese a aquella persona a ver sus defectos y a entender que necesitamos la perfección en Cristo Jesús. Ahora, miremos esto, mire. Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 54 y 55. Dice, los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. ¿Te imaginas? Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, o sea, llevaron pesadas cargas a la humanidad, al cristianismo o aún a los judíos. Cargas que ni ellos mismos podían cargar. Trazaron métodos y planes, o sea, pusieron tantos métodos y tantos planes que ya no se podía ni siquiera, fuera de eso, cargar un pañuelito aparte de la vestimenta. Ya no se podía. Era difícil, según ellos, porque calmar la ira de Dios. Pero Cristo implanta un principio, y esa es la verdad. Inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Y esto es lo que tenemos que hacer, dar a conocer estas verdades, pero también hacer justicia. Y cuando hacemos la justicia es porque nosotros llegamos a ser justos. Y esa justicia no es por nosotros, es porque Cristo nos da, nos pone a ver la realidad en la cual estamos y que somos. Y asimismo también lo dice ella en este otro libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Dice, mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. Miren, mediante el desarrollo del gran conflicto, ese es el problema. Hay pleitesía, hay
disensiones, hay controversias, pero eso no es nuevo, eso ya viene desde el inicio de la caída de Satanás a este lugar. Ya trae eso, porque allá se inició y ahora lo ha trasladado a esta tierra y a toda la humanidad. Por eso ella dice, la justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Por aquellos que queremos hacer lo recto, que queremos justicia, porque somos justos con los demás. Y esto un día el mundo entero se va a dar cuenta a través de aquellos que estamos llevando el testimonio de Cristo. Por eso, mi querido hermano y amiga, es importante ver realmente los fundamentos que Dios está permitiendo y está haciendo a través de sus hijos. Y yo te invito para que no te pierdas esta hermosa lección que va a llevarnos al reconocimiento de lo que hoy somos y qué es lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga, un feliz sábado, muchas y muchas bendiciones. Amén.